Una de las obras más espectaculares pero menos conocidas del Museo del Prado es el artesonado Várez Fisa, un auténtico cielo que cubre la sala dedicada a este importante coleccionista español. Por una vez hemos de levantar la cabeza y girar un poco el cuello para ver que se trata de una espectacular estructura de madera que en realidad está compuesta por diferentes conjuntos realizados en torno a 1400. Los artesonados mudéjares, también llamados alfarjes, son un producto típicamente hispano que a finales de la Edad Media sirvió para cubrir y metamorfosear las iglesias y palacios, en gran medida gracias a su intensa y rica policromía. En ocasiones, la decoración incluye ciclos de imágenes que combinan todo tipo de motivos, sagrados y profanos, reales y fantásticos, simbólicos y paródicos. Al igual que en los claustros románicos o en los interiores de las catedrales, ningún tema o registro es excluido del repertorio visual. Buena prueba de ello es este artesonado Várez Fisa, donde tenemos representado desde un ciclo de la vida de Cristo hasta cabezas de dragones que vomitan flores, desde imágenes de santas hasta escudos heráldicos de diferentes linajes castellanos sostenidos por tenantes femeninos. La absoluta variedad temática es la norma que rige la decoración del artesonado. De ahí que no resulte extraño encontrar una serie de escenas e imágenes protagonizadas por damas y caballeros. Un torneo con caballeros con la lanza en ristre. La imagen de un banquete con 3 gentilhombres que levantan sus copas para brindar. Una grotesca lucha entre un noble que clava su lanza a un ridículo monstruo híbrido. O la tantas veces repetida escena del caballero que mata al dragón para salvar a su dama. Estas y otras representaciones señalan hasta qué punto los autores de la decoración del artesonado Várez Fisa se inspiraron en motivos del ciclo caballeresco y el amor cortés a la hora de configurar algunos temas de su heterogéneo repertorio iconográfico. Más allá de las representaciones periféricas y marginales en este artesonado, el sentimiento del amor dio lugar a un enorme catálogo de imágenes en la Edad Media. Por un lado, todas aquellas representaciones que reflejan, que retratan las experiencias amorosas. Por el otro, las imágenes que fueron concebidas o interpretadas para vivir el amor. Y para hacerlo de acuerdo con unos códigos que establecían la existencia de diferentes clases de amor, entre los que en la sesión de hoy vamos a destacar el amor divino, el amor cortés y el amor conyugal. 3 clases de amor protagonizados por mujeres religiosas o laicas, eso sí, casi siempre de condición aristocrática. La esfera del amor divino nos acerca a imágenes de gran fuerza dramática y expresiva. Representaciones como la de esta monja, que arrepentida por haber roto el voto de castidad, expía su culpa rememorando el dolor de los clavos de Cristo. Tan intensa experiencia devocional, que hoy consideraríamos rayana al masoquismo, es parecida a la que debieron experimentar las clarisas de Palencia cuando rogaban al patético y expresionista Cristo que aún hoy podemos contemplar en el monasterio castellano. Por su parte, las mujeres laicas también fueron destinatarias de imágenes pensadas para despertar una apasionada meditación sobre la pasión de Cristo. Al respecto, solo cabe fijarnos en esta abstracta pero penetrante ilustración de las 5 llagas de Cristo, perteneciente a un exquisito libro de horas flamenco de mediados del siglo XV. Otro tono bien distinto impregna las imágenes vinculadas al amor cortés celebrado por trovadores y juglares. Las reglas y convenciones que determinan las actitudes entre la dama y el caballero, entre dómina y vasallo, son las que rigen la mayor parte de las representaciones dedicadas a este tipo de amor, generalmente adúltero y en ocasiones no consumado físicamente. En este sentido, las delicadas ilustraciones del Códice Manese señalan hasta qué punto los rígidos modelos de comportamiento dan lugar a una absoluta codificación de los gestos y las acciones por parte de las aristocráticas parejas protagonistas de las diferentes escenas. Si pasamos ahora a las representaciones dedicadas al amor conyugal, bien podemos decir que a menudo se mueven entre la advertencia moral propia del sacramento y la sensual evocación de los placeres carnales. Ejemplo de ello es el célebre Matrimonio Arnolfini, donde el espejo con escenas de la Pasión de Cristo y el Rosario conviven con el lecho y los amorosos versos de Ovidio
que originalmente estaban inscritos en el marco.